La oscuridad venció. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Tú traes libertad a este lugar. Con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador, a Jesús seguiré. Pongo en él. Un saludo, queridos amigos, hermanos que están siguiendo esta predicación. Antes de entrar en la prédica quisiera solamente alentar a las personas que, bueno, estamos en cuarentena aún, quietos en nuestras casas, expresarles que, bueno, siempre extrañamos la reunión y la presencia y ver a los hermanos, ¿no? Es un tiempo de prueba, aún para la iglesia, aún para los cristianos, el no poder estar juntos, el no poder compartir la comunión presencialmente. Y es difícil hacer solamente videos, la verdad se necesita fe también para hacerlo. Quiero alentarles, hermanos, que todo pasa. Y seguramente va a tomar un tiempo, pero todas las cosas, todas las pruebas pasan. Y Dios nos alienta a que nos quedemos quietos por un momento mientras pasa esta prueba, mientras pasa la indignación de Dios, como está expresado en Isaías 26:20, que Dios tiene indignación contra la humanidad por la actitud general del ser humano. La actitud de no reconocer a su Creador. El título de la prédica de hoy se titula El mayor problema de la humanidad. Y quizás algunos pensarían que estoy hablando de la pandemia, pero no es así. Hay otro problema peor que enfrenta la humanidad y que además no se habla mucho de este problema, se lo mantiene casi debajo la cortina, vamos a decir así, se lo mantiene fuera del escenario. Se habla de los otros problemas, se habla del problema económico, se habla de la salud, se habla de las amenazas, de no poder salir, de no poder trabajar, la economía de los países, pero todos esos problemas son mucho más pequeños comparados con el peor problema que enfrenta la humanidad. Esta pandemia ya ha cobrado más de se han contagiado más de 3 millones de personas. He tenido que actualizar mis números porque la semana pasada, cuando preparé esta prédica, estábamos en 2.5 millones de contagiados. Y esta semana ya estamos en más de 3 millones, 3 millones 20 mil personas contagiadas en todo el planeta. Estábamos con 170,000 fallecidos, pero ese número ya ha subido a 208,500. 208,000, acabo de comprobar las cifras. Bueno, hay alguna variación entre una fuente y otra, pero estamos por ahí. Más de 200,000 fallecidos y más de 3 millones de contagiados. Solo en Estados Unidos ya hay 1 millón de contagiados y más de 55,000 fallecidos. En Bolivia tenemos 950 contagiados y 50 fallecidos. Ahora, estos números no están mejorando, la verdad. Están empeorando. Solamente con un poquito de sentido común uno se puede dar cuenta que la cosa no está de bajada.
está de subida, está cada día peor y tenemos que tener paciencia si no queremos contagiarnos y contagiar a otros, de quedarnos en nuestra casa. La verdad es la mejor ayuda esa para no empeorar la situación. Sin embargo, con todo lo malo que es esta pandemia, es nuestro menor problema comparado con este otro que es la salud espiritual de las personas. Es el estado espiritual de las personas. Según la Biblia, ese es nuestro peor problema, que estamos alejados de Dios, estamos en rebeldía contra Él y estamos aproximándonos al juicio de Dios. Si tú no has entregado tu vida al Señor y partieras de este planeta, como hemos visto en algunos casos, la muerte viene súbitamente, aún con este virus. No siempre son las 2-3 semanas de convalecencia. En muchos casos se producen unos coágulos en la sangre, en los pulmones, que la muerte es fulminante. Y ni con respirador uno se puede salvar. Entonces, si tú partieras esta noche, ¿qué pasaría con tu vida? ¿Dónde irías? La Biblia nos habla de manera que podamos tener una certeza sobre esto. No debería ser una incógnita. Si es una incógnita es porque no hemos conocido la palabra de Dios, no conocemos lo que Dios dice al respecto y qué es lo que Dios ha hecho para solucionar nuestro peor problema. La amenaza es de pasar una eternidad apartados de Dios y en el juicio del infierno, del tormento eterno. El infierno es real, aunque nosotros queramos negar y decir que Dios, que es amor, nunca va a hacer una cosa de esas. La Biblia nos muestra que sí, Dios es amor y también es real el infierno. Es un lugar real donde van a ir a parar los que mueran sin Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, si está equivocada, si la Biblia es una mentira, no hay problema de eso. No hay problema si es que es falso, porque uno puede decir, quizás vaya al infierno, pero si es falso, no voy a ir, no hay infierno, ¿correcto? Y no habría ningún problema. Todos vamos a ir al cielo o al limbo o deambular por ahí y reencarnarnos, como dicen otras religiones. No habría problema. El problema se presenta si es que eso es verdad. Si lo que habló Cristo y lo que las Escrituras ya desde el Antiguo Testamento nos informan, ¿no? Si es que esto es verdad, estamos en un problema porque estamos yendo hacia esa condenación eterna. Todos estamos inexorablemente yendo hacia el punto donde estamos en un tren donde se terminan las rieles, se acaba el camino y va a haber una catástrofe al final de la vía, ¿no? Con un tren que está yendo a toda velocidad y se va a encontrar con que se le acabó el camino. O peor, una caída, un barranco terrible. Entonces, cuando una persona que está enterada de esto habla sobre este tema, tiene que decir la verdad, especialmente un predicador, no se puede disimular. Si nosotros disimulamos y no hablamos la verdad, estamos ayudando a la perdición de todas las personas que están en ese tren. En este caso, toda la humanidad está en el mismo tren. Estamos yendo inexorablemente hacia la perdición eterna si es que no recurrimos a lo que Dios ha provisto para nuestra salvación. Hay una escritura, una porción de la palabra en Isaías 53,
versículos 1 al 6, que es una explicación de nuestro problema, del problema de la humanidad, y cómo Dios resolvió este problema. ¿Qué hizo para resolverlo? Porque Dios lo ha resuelto. Ha dado una provisión a la humanidad para que nuestras vidas no tengan que terminar en ese tormento eterno y apartados de Dios. Pero esa solución es voluntaria, no es obligatoria para nadie. Si alguien quiere ser librado de la condenación eterna, tiene que recurrir a la provisión que Dios nos ha dado a través de Cristo. Esta escritura nos revela el problema y nos revela la solución también. Y empieza con una pregunta en el verso 1. Estoy leyendo Isaías 53, 1. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dos preguntas. ¿Quién ha creído este anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En otras palabras, ¿a quién ha usado Dios para solucionar este problema? El anuncio es bastante difícil de creer, porque es lo que les he estado diciendo, que la humanidad está yendo hacia una catástrofe. Y no estamos hablando de un tsunami, de un terremoto, de un volcán. Estamos hablando de la catástrofe espiritual a la que estamos yendo todos los seres humanos si es que no nos aferramos a Cristo. Si tú, querido oyente, no has tomado previsiones para esta catástrofe espiritual que se está acercando, necesitas hacerlo lo antes posible, porque tú no sabes cuándo vas a partir. Ese es un conocimiento que los seres humanos no tenemos. No sabemos el momento de nuestra partida, solo Dios sabe. Dios sabe el momento de nuestro nacimiento y en ese momento o antes de la creación del mundo, Dios ya tenía nuestra fecha de expiración. Dios no va tomando estas decisiones en el camino. Están decididas, ya están decididas. Nuestra fecha de nacimiento y de expiración está decidido en el plan de Dios para nuestra vida. Ahora, ¿quién ha creído este anuncio? Muchos no creen. Ese es parte del problema. Aún en esta pandemia, el mayor problema que enfrentamos son las personas que no creen, que piensan que no se van a contagiar, piensan que pueden salir a amontonarse en el mercado, en el supermercado, en la calle, en cualquier lugar, en la feria, y que no se van a contagiar. Y basta que una persona que ya está contagiada camine por ahí para que muchos se contagien. Pero si no crees que esto va a pasar, otro problema de este virus es que el resultado se lo ve 2 semanas después. Uno puede estar en la calle, vuelve a su casa y piensa que no le ha pasado nada y había estado contagiado. Y va a contagiar a los de su casa porque no tiene síntomas, etc. Va a contagiar a los de su casa y los de su casa que van a salir contagiados también van a contagiar a otros. Si uno está saliendo en una casa, seguramente los otros también van a querer salir. Nuestro peor problema, creo, ahorita es ese, al menos en nuestra cultura boliviana. Los bolivianos pensamos que este es un jueguito, que no me va a pasar nada si salgo, no me va a pasar nada si voy al mercado, no me va a pasar nada si ando con barbijo y guantes y no sé qué. El mayor problema del ser humano es no creerle a Dios. Ahí está el problema. Por eso la pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿A quién va a usar Dios para hacer su obra? Porque el brazo de Jehová nos está hablando de eso, de una obra que Dios va a hacer, o que ya ha hecho en este caso, pero
Pero este anuncio, esta escritura, fue escrita como 800 años antes de Jesucristo. Más o menos ese fue el periodo en el que vivió el profeta Isaías, 800 años antes. Entonces esta profecía tiene esa antigüedad. 800 años antes de Cristo ya fue descrito el problema y la solución que Dios le daría. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. En la imagen física de Cristo no había un anuncio de que él era el Mesías o el Salvador. No había una señal sobrenatural de que él era el Hijo de Dios. Tanto así que los fariseos, los escribas, la gente, las autoridades religiosas de su época no creyeron su anuncio de que él era el Mesías y que había venido a poner su vida para salvar y que era el Hijo de Dios. No creyeron ese anuncio de Cristo porque no había una señal física. Más bien, según esto, no había hermosura en él, dice, no había parecer. Sin atractivo para que le deseemos. El profeta Isaías escribe como un judío que él era y habla a nombre de los judíos. El pueblo judío es el que no reconoció a Cristo. No le vieron un atractivo para desearle, como para decir este es el Hijo de Dios. No encontraron físicamente una expresión de divinidad en Cristo. Eso es lo que está anunciando esto. El verso 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esto nos muestra la actitud con la que Cristo vino, humilde, nació en un pesebre, fue varón de dolores, experimentado en quebranto. No nos olvidemos que cuando Jesús recién había nacido, cuando ya tenía como 1 año y más, cerca de 2 años, tuvieron sus padres que escapar de Belén. Tuvieron que ir a Egipto. Y estuvieron ahí bastantes años hasta que volvieron. Ahora, Jesús todo el tiempo fue casi un fugitivo, perseguido por el mismo César romano que quería su muerte, ¿no? Nerón estaba apuntando a terminar con la vida de Cristo lo antes posible. No le tembló la mano para mandar a ejecutar a todos los niños que habían nacido en Belén, más o menos en la época de Cristo. Ya era más de 1 año y más, y mandaron matar a todos los niños. Y José fue avisado en sueños, y junto con María y el niño Jesús salieron de Belén, escapando de la mano del César romano. Entonces, fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, y los judíos escondieron de él el rostro. Fue menospreciado por la nación judía. No lo estimamos. Él está hablando otra vez como judío. Y está diciendo que Jesús no fue apreciado. Claro, está hablando como si ya hubiera sucedido, pero esta es una profecía, como dije, que fue dada 800 años antes de que pase, ¿no? La venida de Cristo. En el verso 4... En el verso 4 está la explicación de la solución que Dios le dio a nuestro problema. Envió a su Hijo de esta manera, pero el verso 4 explica para qué. Ciertamente, dice, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versos 4 y 5 de Isaías 53. Esta es una afirmación de parte de Dios. Él dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Es una afirmación de Dios, obviamente a través de Isaías, ¿no? Isaías se está poniendo también en el lugar de la humanidad pecadora. Isaías está diciendo, él ha llevado mis enfermedades, mis dolores, nuestras enfermedades. Y nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo judío en este caso, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La gente que se hacía la burla frente a la cruz de Cristo, decían eso. Si este es el Hijo de Dios, ¿por qué no se baja de la cruz? Si dice que Dios lo ha enviado, ¿por qué Dios no le ayuda? Y Cristo estaba ahí colgado, pagando por los pecados de esos que le estaban hiriendo, que se estaban burlando de él. Cristo mismo estaba pagando por los pecados de los que se burlaban, de los que no creían la obra de Dios, en esta obra de Dios. Ahora, necesitamos reconocer que nuestra vida no es agradable a Dios, que en realidad somos rebeldes contra Dios. Somos rebeldes, en realidad vivimos una vida independiente de Dios, a no ser que le entreguemos realmente nuestra vida, a no ser que nos convirtamos. De otra manera, nuestra vida no puede ser agradable a Dios, porque estamos viviendo alejados de Él. La escritura más conocida en la Biblia, Juan 3, 16 y 17, nos anuncia el problema y la solución de Dios. Juan 3, 16 dice así: porque de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, el mundo estaba ya en condenación. Ya estábamos con la soga en el cuello, como se dice. Y Dios es el que mejor comprendió nuestro problema. Nosotros ni sabíamos que estábamos con la soga en el cuello. Pero de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este no se pierda, obviamente se está refiriendo a perderse eternamente. Por eso la solución nos da vida eterna. No está hablando de los problemas que tenemos en este planeta. Está hablando del problema que vamos a enfrentar después de que salgamos de este planeta. Cuando se nos acabe el tiempo acá. Cuando nuestra vida llegue a su fecha de expiración. Nos vamos a enfrentar con un problema mayor que todos los problemas que hemos enfrentado aquí en la tierra. Porque todos los problemas que enfrentamos aquí en la tierra, en el peor de los casos, amenazan solamente nuestra vida natural. Y nuestra vida natural, como ya dije, tiene su fecha de expiración y no pasa de eso. Todos al final vamos a morir. A todos se nos va a acabar el tiempo aquí. Todos vamos a morir y todos vamos a dejar este planeta de una y otra forma, ya sea con coronavirus, con un accidente en la calle, con un ataque cardíaco. Ustedes saben por qué causas mueren las personas.
Hay mil y una razones para morir, formas de morir. Un ataque cardíaco, una falla del hígado, del páncreas, de los riñones, en fin. Este cuerpo no está diseñado para la vida eterna. Desde que entró el pecado, desde que nos rebelamos contra Dios como humanidad, porque este problema no lo ha causado Dios, lo hemos causado nosotros, al rebelarnos contra Él. Desde ese momento ha entrado, junto con el pecado, ha entrado la enfermedad, ha entrado la vejez y ha entrado la muerte. Cuando Dios creó al ser humano, Adán y Eva no tenían enfermedad, no tenían vejez y no iban a morir. La Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y todos quisiéramos, nos gustaría vivir eternamente. Nos gustaría, porque ese deseo de eternidad está en el corazón del ser humano. Pero por causa de la caída y del pecado, esta nuestra vida tiene fecha de expiración. Pero todos los problemas que amenazan nuestra vida acá no son nada comparados con el problema de la condenación eterna. Ese es el problema más grave. Por eso dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La respuesta de Dios es doble. ¿Cómo resolvió nuestro mayor problema? Enviando a su Hijo a morir por nosotros, los pecadores. ¿Por qué hizo Dios esto? Porque Dios no necesitaba sacrificar a su Hijo para salvarnos. Nosotros no lo merecíamos, estábamos en una franca rebeldía contra Dios. Estábamos sublevados contra nuestro Creador cuando Dios envió a su Hijo a morir. ¿Por qué hizo Dios esto? Porque Dios nos ama de tal manera. Esa es la respuesta de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. En otras palabras, Dios quiso resolver nuestro peor problema por amor. No es porque era lo que le convenía a Él, porque servía a sus intereses. En realidad fue por amor. Dios no estaba viendo lo que a Él le convenía. Si Dios viera de esa manera, nunca le hubiera convenido a Dios dar la vida de su Hijo unigénito a cambio de la salvación de los pecadores. Eso no es... ¿A qué padre de familia le gustaría dar la vida de su hijo por sus enemigos? No tiene sentido común siquiera. Entonces, no era una conveniencia para Dios, era lo que nosotros necesitábamos. La humanidad necesitaba esta solución al problema más grave que está enfrentando. La humanidad es la que necesitaba el sacrificio de Cristo, no Dios. Nosotros somos los que necesitamos esta solución. ¿Hubiera Dios podido resolver este problema de alguna otra forma? Obviamente que no, porque el mismo Jesucristo le hace la petición. En Mateo 26, el Señor Jesús está por ser entregado, está orando a Dios y en el verso 39, Mateo 26, 39, le dice lo siguiente. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, él está poniendo su petición delante de Dios, de que pase esta copa. ¿Cuál era la copa? Obviamente la cruz, el martirio y la cruz misma, todo lo que iba a pasar Jesús a partir de ese momento.
iba a ser arrestado, lo iban a llevar de juicio ante uno y ante otro, Poncio Pilato, Herodes, y iba a sufrir la condenación del Imperio Romano, porque al final le dicen a Pilato, si tú lo sueltas a este, no eres amigo del César, eres su enemigo, y te vamos a denunciar por no haber mandado a morir a este que se está declarando rey. Entonces Pilato se lavó las manos, pero igual nomás condenó a Cristo, lo mandó a morir en la cruz. Pero antes de eso sufrió azotes, sufrió la corona de espinas, sufrió el menosprecio de los soldados que pasaron toda la noche prácticamente torturándolo, afligiéndole, golpeándole, le vendaban los ojos y le golpeaban y le decían, adivina quién te está golpeando. Le escupían, lo humillaban, parece que estaban emborrachándose y estaba Jesús en manos de los centuriones, de los soldados borrachos romanos que estaban ocupándose de torturarle al punto de tejer hasta una corona de espinas y clavarle en su cabeza. Todo esto Jesús lo pasó porque no había otra forma. La respuesta a la oración de Jesús la recibió después de hacer esa oración. En su corazón Jesús supo que no había otra manera. Y él vuelve a orar en el verso 42 del mismo capítulo de Mateo 26. En el verso 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces el Padre le ha hablado a Jesús en su corazón y el Señor Jesús ha entendido que no había otra forma, que no podía pasar esta copa sin que Él la beba. Y el Señor le dice, hágase tu voluntad. Esto está escrito en la Biblia para que nosotros sepamos qué estaba pasando, por qué Jesús fue a la cruz. Estaba resolviendo el peor problema de la humanidad, por eso fue a la cruz. Estaba amándonos al punto de poner su vida por nosotros. Y estaba cumpliendo la voluntad del Padre. El Padre fue el que le encomendó esto a Jesús. Aún antes de venir a la tierra, vemos una conversación entre el Padre y Cristo, donde están hablando de su encarnación como hombre, como ser humano. Está en el libro de Hebreos. Hebreos en el capítulo 10, capítulo 10 de Hebreos, a partir del versículo 5. Bueno, este libro de Hebreos está comparando el sacrificio de Cristo, que hizo Cristo en la cruz, con los sacrificios que hacían el pueblo judío, los hebreos, en el templo. Hacían sacrificios para pagar por sus pecados, pero esto no cambiaba sus corazones, no quitaba el pecado de sus vidas. Y esto está diciendo Hebreos capítulo 10. Desde el verso 3 podemos leer. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, esos los sacrificios que hacía el pueblo judío. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, o sea, este es el momento que Jesús decidió entrar como ser humano, venir a esta tierra. Era el Hijo de Dios y iba
a convertirse en un ser humano, iba a entrar en la tierra, iba a nacer de María. Le dice al Padre, el Hijo le dice al Padre esto: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, y repite, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ese sacrificio de Cristo en la cruz fue el que quitó nuestros pecados y tiene el poder de cambiar nuestro corazón para que ya no seamos una fábrica de pecado, como lo es todo ser humano. Para que ya no seamos una fábrica de pecado y nuestra vida pueda ser agradable a Dios. Podamos vivir una vida que exprese nuestra gratitud por la salvación que Dios nos ha dado y exprese nuestra fe de que estamos yendo a encontrarnos con Dios. Porque para eso vivimos los seres humanos, para estar con Dios. Solamente que nuestra rebeldía nos ha sacado de la presencia de Dios, nos ha alejado de Él, pero el sacrificio de Cristo nos vuelve a traer a Dios, nos vuelve a llevar a Dios, hacia Dios. Y esta es la realidad de la humanidad. La humanidad está está yendo hacia el encuentro con el juicio de Dios y está yendo a enfrentar su peor problema, el de la condenación eterna, el de estar una eternidad alejado de Dios. Si a Dios no le importara este asunto, nunca hubiera enviado a su Hijo. Pero aquí vemos este diálogo entre el Padre y el Hijo. En realidad el Hijo hablándole al Padre, pero está mirando el corazón de Dios. Le dice, estos sacrificios de los animales, de machos cabríos, de ovejas, no te agradan. ¿Por qué no le agradaban a Dios? Porque no cambiaba el corazón del ser humano. Entraban como fábrica de pecado, hacían el sacrificio y salían como fábrica de pecado. Seguían fabricando pecado en su vida. Seguían siendo productores de pecado, iniquidad delante de Dios, porque no había cambiado su corazón. El único sacrificio que tiene potestad para cambiar el corazón del hombre es el sacrificio de Cristo. Ese sí puede cambiarnos de ser una fábrica de pecado a ser hijos de Dios, trasladados al reino de Dios. De las tinieblas al reino de Dios, viviendo delante de Dios y viviendo una vida que busca agradar a Dios. No siempre vivimos sin pecado, obviamente. No somos perfectos en este planeta. Eso vamos a seguir creciendo en santidad hasta el último día de nuestras vidas. Pero ya estamos yendo en esa dirección. Ya estamos apuntando en esa dirección, hacia esa meta de vivir una vida agradable a Dios. Y eso es lo que a Dios, ese es el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Para eso ha enviado a su Hijo, para llevarnos a la santidad, para llevarnos a una vida que agrade a Dios. Solo para sacar algunas conclusiones, podemos ver un par de escrituras más. Una que está en el libro de Romanos, el capítulo 8, el verso 32. Es una pregunta que nos hace el apóstol Pablo. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ahora, ¿de qué cosas está hablando este versículo? No está hablando de todas las cosas que el hombre desearía tener o quisiera tener, o que apunta su vida para llenarse de cosas de este mundo, en este planeta, dinero, fama, posesiones, etc. Está hablando de todas las cosas desde el punto de vista de Dios. ¿Cuáles son las cosas que para Dios son agradables para darte? Y todos deberíamos modificar nuestro corazón para que no desee las cosas que la gente que no conoce a Dios desea, la gente de este mundo, sino más bien para que deseemos lo que Dios quisiera darnos. Eso deberíamos desear. Y la pregunta que está haciendo Pablo es, si Dios no ha escatimado a su Hijo, si lo ha dado por nosotros, los pecadores, cuando aún éramos enemigos, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas que Dios quiere darnos? Porque por más bueno que sea Dios, si nosotros seguiríamos en ese estado legal de pecadores, si nosotros fuéramos todavía rebeldes contra Dios, Dios, por más bueno que sea, no nos puede dar cosas buenas. No nos puede bendecir porque seguimos siendo sus enemigos, seguimos siendo rebeldes. Es como pedirle a un gobierno que les dé armas a los que están en rebeldía queriendo derrocar al gobierno. No les va a dar armas, no les va a dar balas. A los opositores que están en rebeldía, más bien les van a meter bala. Un gobierno que no quiere, que quiere permanecer, necesita aplacar cualquier rebelión, cualquier sublevación. Entonces nosotros estábamos sublevados contra Dios. ¿Cómo Dios nos va a dar todas las cosas? Tenía que sacarnos de ese estado de rebeldía. Y eso es lo que ha hecho en Cristo. Nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nos ha sacado de no aún nuestra propia rebeldía y nos ha llevado a someternos a su reino. El reino de Dios es donde Dios reina, donde Él gobierna. Y la vida que entra a este reino está inmediatamente bajo sujeción a Dios. Está sujeta bajo la autoridad de Dios. Y eso es lo mejor que nos puede pasar, queridos oyentes. Tenemos esa certeza que Dios está velando sobre nosotros para darnos lo que necesitamos. Lo que Él ve que necesitamos, según su sabiduría. Y quiero terminar con esta escritura que está en el Evangelio de Juan, el capítulo 10, los versos 27 y 28. Jesús está hablando de que Él es el pastor y que nosotros somos sus ovejas. Y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahí está nuestra seguridad. No está en que nosotros nos vamos a cuidar y nos vamos a librar. No, está en la seguridad de que estamos en la mano de Dios. Él nos ha dado ya vida eterna. Aunque aquí Jesús está hablando en presente, yo les doy vida eterna, dice. Pero ya lo ha hecho. En la cruz, cuando Él clamó y dijo, consumado es, se acabó, estaba hablando de esto. Ya nos había dado vida eterna, ya había puesto su vida para el perdón de nuestros pecados y estaba clamando en la cruz diciendo que esto se había completado. Puedes, querido amigo, amiga, hermano, hermana, tener la certeza de que tienes vida eterna en Cristo si te acercas a Él.
si te entregas a Él. Si tomas esta provisión que Dios ha hecho para que tú también alcances la salvación eterna, la vida eterna. Y dice, nadie las arrebatará de mi mano. Nadie puede sacarnos de la mano de Dios. Ese es un lugar espiritual donde estamos completamente seguros. Las circunstancias alrededor de nuestra vida pueden cambiar, pueden haber cambios, puede haber problemas en la economía, puede haber problemas con la salud, con la seguridad, puede cambiar un gobierno al otro, en fin. Pero nuestra seguridad está en las manos de Dios. Nuestra vida está en sus manos. Antes de terminar esta prédica, quisiera que podamos hacer una oración contigo, querido amigo, oyente, televidente. Podamos orar juntos y decirle, Señor, reconocemos que somos pecadores necesitados de un Salvador. Y te pedimos, Señor, que nos traslades del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Reconocemos que tú has resuelto nuestro peor problema al enviar a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Y Cristo ha venido, se ha hecho hombre, se ha humillado hasta la muerte y muerte de cruz, y tú has cargado sobre él todos nuestros pecados. Tú has resuelto nuestro peor problema. Y Señor, te damos gracias por esto, te damos gracias porque en ti somos vencedores de todo problema, toda amenaza que se levanta contra nosotros, porque estamos en Cristo, porque tú no nos vas a negar todas las cosas que necesitamos espiritualmente, porque no has escatimado ni a tu propio Hijo, lo has entregado por nosotros. Gracias te damos, Señor, por esta grande salvación que nos has dado, por perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ayúdanos a vivir una vida que sea agradable delante de ti. El verso 6 de Isaías 53 hace un resumen del problema y de la solución de Dios. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está el problema, está la solución de Dios y está el hecho de que Dios nos ha acercado hacia Él por medio de su Hijo Jesucristo, para que tú y yo, querido oyente, nunca más estemos alejados de Dios. Nunca más estemos indiferentes con Dios. Nunca más vivamos vidas donde la presencia de Dios no figure. Vivamos solo para nosotros, confiados en nosotros y en lo que podemos hacer. Esa no es vida. Esa vida trae mucha ansiedad, desesperación, porque el futuro está en las manos de Dios, nuestro futuro. Nuestra seguridad futura está en las manos de Dios. Nuestra salud futura está en las manos de Dios. Y lo mismo de cada uno de nuestros seres queridos. Su seguridad, su salud está en las manos de Dios. Y podemos apoyarnos en Él, como dice Primera de Pedro 5, 6 y 7, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Dios porque Él tiene cuidado de nuestras vidas. Ese es el lugar de reposo. Y ese es el lugar donde podemos encontrar la solución de nuestro peor problema. En las manos de Dios. Habitando bajo su sombra, habitando bajo sus alas. Ahí está la seguridad de nuestra eternidad futura. Está en las manos de Dios.
Espero que esto haya sido de bendición para sus vidas y estaremos compartiendo próximamente. El Señor les guarde y les bendiga. Reino, la oscuridad venció. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Tú traes libertad a este lugar. Con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Tu reino en la tierra se verá. Con tu esperanza la creación alumbrarás. Para siempre vives en mi corazón. Ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada. Veo su gran amor,